Hoy en Sobremesa nos acompaña Salvador Saavedra, presidente del sector de la industria automotriz de Canacintra. Salvador de Jesús Saavedra Ceballos tenía muy clara su vocación desde muy joven, por lo que decidió estudiar Ingeniería Mecánica en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con estudios de maestría en alta dirección de empresas en el Colegio de Graduados. Ha tenido gran participación en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y desempeñó importantes funciones como presidente del sector de la industria automotriz, secretario nacional y representante ante múltiples comités consultivos nacionales de normalización. Ha sido socio y consejero técnico de las empresas en el entorno industrial, miembro del Consejo Directivo del Foro Internacional de Vehículos de Transporte Pesado y Tecnología, así como socio fundador y líder del Comité de Normalización del Consejo de Mantenimiento y Tecnología ACE. Ha sido un participante frecuente en la cumbre del Foro Internacional de Transporte de la OCDE y director de operaciones de CAITRASA y de la SACHS México. Salvador de Jesús Saavedra ha sido líder en el desarrollo de diversas normas mexicanas en temas como sistemas de frenos de aire, transporte terrestre, servicios de autotransporte, especificaciones de seguridad para la sujeción de la carga y método para evaluar los dispositivos que previenen el vuelco del segundo semirremolque o remolque, entre muchas otras. Hoy tenemos la fortuna de contar con Salvador Saavedra. Gracias por venir a Sobremesa con Lulú Medina. Salvador, de verdad que me siento muy honrada de tenerte aquí en nuestro programa. Mil gracias. Muchas gracias, Lulú. Es un honor estar aquí contigo en este tan visto programa en el Estado de México. Pues fíjate que te presumo, no solamente está siendo visto en el Estado de México, y me río porque el otro día nos hablaban de Utah, que nos habían visto, y dije, ¡ay, qué maravilla! Mil gracias, ¿no? Somos muy afortunados, la verdad es que nuestra audiencia nos da el beneficio de estarnos escuchando y viendo, y yo me siento muy honrada por ello, porque realmente, ¿qué pasa? Que tenemos muy buenos invitados. Entonces, mil gracias por estar aquí. Y Salvador, platícanos acerca de quién es Salvador. Yo sé, y la verdad es que tengo la fortuna de conocerte de tiempo, pero realmente nunca habíamos tenido esa oportunidad de tener esa cercanía. Hoy eres el presidente del sector automotriz, un sector que pues es el de los vaivenes, ¿no? Es la punta de lanza de todo, es la oportunidad para hacer el impulso económico de un país como es el nuestro. Son muchas aristas, ¿no? Y también a veces cuando le aprietan al sector automotriz nos pegan a todo, ¿no? Sí, es un sector muy dinámico. Es un sector que cuando yo a alguien le digo que es el sector automotriz, lo primero que piensa son coches y camiones. Y en Canacintra tenemos afiliados a todos los que están relacionados con ese mundo, principalmente en vehículos pesados. Y la mayoría de ellos son empresarios mexicanos. Es decir, casi todo el mundo piensa en las grandes transnacionales, sin embargo hay una gran gama de empresarios mexicanos relacionados con la industria automotriz. Ahí me toca representarlos, he sido presidente un par de veces, he sido presidente de la rama industrial en la que estoy afiliado, que es la rama industrial de 105, de remolques y semirremolques, y ahí prácticamente todos son empresarios mexicanos. Habrá uno o dos extranjeros que están afiliados también con nosotros por las ventajas que les da esa afiliación, y estamos puestos para seguir impulsando un mejor país en México. Tenemos la inquietud desde hace muchos años de representar a la industria, tener la representación industrial que de repente suena complicada. Si representar a la industria, buscas claro, tú mejorar el lugar donde se trabaja, buscas que el empresario tenga mejor oportunidad de negocio y buscas que las reglas que existen en el país para hacer negocios sean más justas para todos. Fíjate que es muy cierto. Yo creo que uno de los grandes temas dentro de lo que es la industria automotriz es poner un piso parejo, y cuando habla uno acerca de que tú, al representar sobre todo empresarios mexicanos que sin lugar a dudas están insertados en ese segmento, en ese sector, un sector que yo sí creo que es uno de los sectores complejos, ¿no?
porque obviamente tienes que ser sumamente competitivo, pero también es cierto que te enfrentas a retos totalmente diferentes con temas de normatividades que al final el impacto de todas las normas impactan de manera directa a ese sector y tú eres un conocedor de ello. Realmente creo que es uno de los expertise más interesantes que puede llegar a tener un industrial, porque el conocer las normatividades, el impactarlo de manera directa y hacer que sea una mejor oportunidad de negocio para todos, creo que al final del día es algo que tú has estado luchando de manera permanente, ¿no? Y en muchas ocasiones la autoridad no entiende la importancia que esto tiene, ¿no? De que ponen las reglas de operación en función de lo que ellos, a veces me pareciera que solamente hacen un copy-paste de normas que se dan en otros países y que no necesariamente deberían de ser tomadas para nuestro tipo de empresas, ¿no? Tocaste un tema bien complicado. ¿Sí, verdad? Sí, Ya el tema normatividad es tremendamente complejo en México y te lo voy a poner desde dos puntos. El tema es las normas relacionadas con los vehículos y las normas relacionadas con el tránsito y el transporte. Las de tránsito y transporte más o menos hay quien esté como dueño de esas normas, y en el caso de las normas de vehículos no hay ningún dueño dentro de la autoridad federal. Hoy existen dos normas oficiales mexicanas de vehículos: la norma de automóviles, vehículos ligeros, que propuso la industria automotriz, y la norma de semirremolques que propusimos los afiliados a Canacintra. Y fuiste con el gobierno, le tocaste y necesitamos esto, y para darte un ejemplo, la norma de remolques nos llevó 8 años y 364 días para que existiera. Siendo que al principio, para poderla ingresar, la ingresamos y el Dirección General de Normas nos dijo: no me toca, váyanse a otra puerta. Otra ventanilla. Nos fuimos a Comunicaciones y Transportes, a la Dirección de Autotransporte Federal, y nos dijo: está bien, no me toca. Y gracias a que en aquel entonces nuestra presidenta J. Cole tenía buena relación con el secretario de Economía, pues la trabajamos en la Dirección General de Normas, tuvimos una norma emergente, se publicó como emergente en 2003, previo a la entrada de la liberación total de la importación de remolques usados en Norteamérica. Pero la norma definitiva nació hasta 2010. Fíjate. Entonces, y hoy día no existen normas para autobuses, camiones y tractocamiones. No hay norma oficial para autobuses, camiones y tractocamiones. ¿Cómo? Siendo que la primera vez que la asociación respectiva y Canacintra la pedimos, y salió publicada en el suplemento del Programa Nacional de Normalización de 2011. Y hoy no existe. Fíjate, y yo creo que algo que es interesante es explicarles al auditorio por qué el tener normas. O sea, la verdad es que no es porque quieran ponerte las normativas o porque quieras que te estén fiscalizando cómo y qué operas, ¿no? Sino la importancia que esto tiene, porque obviamente tiene un impacto directo en la ciudadanía, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena explicarlo, ¿no? Sí, básicamente cuando creas una norma tiene dos componentes principales. Uno, de acuerdo a la nueva ley de infraestructura de la calidad, tienes que proteger los objetivos legítimos de interés público. Y aquí, ¿cuáles son? Tú quieres que lo que cumple el vehículo en seguridad sea suficiente para proteger al ciudadano. Claro. Eso es número uno. Y número dos, ponerle el piso parejo de competencia a las empresas. Es decir, tú tienes que cumplir con este piso y a partir de ahí, pues ponle lo más que quieras, pero de este piso no bajas. Y eso te hace que tus costos sean homogéneos para todos en una base y tú después compitas por servicio, compitas por mejores especificaciones, etcétera, ¿no? O sea, sirve para esas dos cosas. Fíjate, lo que pasa es que yo me quedo pensando, te acordarás que, por ejemplo, el tema de las normas, dice uno, en algún momento estaba el tema de no tránsito de dobles remolques y hay una norma, ¿no? ¿O debería de haber una norma? Hay una norma que es la norma de pesos y dimensiones, la norma 012, lo permite, y a esos vehículos les exige mayores
especificaciones de seguridad que a los demás. Claro, claro. Le exige una licencia de manejo más exigente al conductor que a los demás. Claro. Y le exige ciertas condiciones a las empresas que deben cumplir para que se les permita el tránsito con dobles remolques. Inclusive deben tener una calcomanía que se verifican sus condiciones para poder transitar en esas configuraciones. ¿Y qué ventajas le vemos los industriales a esas configuraciones? Uno, emitimos menores emisiones por tonelada o metro cúbico transportado. Claro. Tenemos menos vehículos en el camino. Generalmente, como traes mayor valor, traes a los mejores conductores ahí y traes a los mejores vehículos. Claro. Sí. Todos ganamos. Fíjate, todos ganamos y pareciera que durante algún tiempo todo el mundo satanizaba el tema precisamente de no doble remolque, ¿no? Decían, no, hay que quitarlo, es que no nos funciona. No, por supuesto que funciona. Lo que pasa es que efectivamente uno de los grandes temas es si nosotros nos apegamos a las normas, y a mí me parece que esto que nos dijiste acerca de primero buscar precisamente el bienestar de la ciudadanía como primera instancia y segundo, el que podamos realmente tener en condiciones y un piso parejo para todo mundo en donde podamos ser competitivos, a mí me parece que son de las cosas que debemos de resaltar. Pero seguimos en Sobremesa con Lulú Medina y vamos a un corte y ahorita regresamos. Gracias, Salvador. Gracias. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina y de verdad, Salvador, a mí me parece que es muy interesante el trabajo que has venido haciendo en Canacintra. ¿Por qué afiliarse a Canacintra? ¿Por qué pertenecer a una rama y por qué estar en un sector como es el automotriz? ¿Cuáles son los beneficios que esto tiene? ¿Cuáles son los beneficios? Mucha gente cuando se habla afíliate a una cámara, etcétera, le cae en la mente ¿qué me va a dar la cámara? Y creo que ese enfoque no es el correcto. Desde mi punto de vista nos afiliamos para en grupo buscar que nuestro sector mejore. Claro. Es decir, no vas ahí y la cámara pues me va a dar un curso, me va a presentar a mi cliente. A eso no vas a una cámara. A una cámara vas a buscar cómo hacerle para que las condiciones para hacer negocios sean mejor para todos. Y ahí trabajamos en buscar normas que nos sirvan para todos. Ahí trabajamos en buscar cómo negociar con los grandes corporativos para poder desarrollar proveeduría local. Ahí negociamos en algunas ocasiones con el gobierno local para hacer cosas que debas atender para que nuestra zona industrial sea mejor, tenga mejores servicios, etcétera, ¿no? Y la idea es ir a jugar en equipo. Eso es lo que desde mi punto de vista debemos buscar al trabajar en una cámara. Fíjate que es muy interesante cómo lo planteas, porque realmente mucha gente dice, yo voy a ser afiliado de Canacintra para tener clientes. No, no es así. O sea, no vas a buscar clientes. O sea, a veces de manera fortuita se te da la oportunidad de tener clientes, ¿estás de acuerdo? Y eso lo agradece uno, pero no es la parte fundamental. Y efectivamente en el colectivo lo que te va a permitir es efectivamente tener una representación que te permita, por un lado, el tener la cercanía y la certeza de que puedes trabajar con las autoridades locales, con las autoridades estatales y con las autoridades federales, ¿no? Y esto te abre puertas y te da oportunidades de tomar decisiones y acciones que benefician a la industria. No necesariamente, fíjate que es bien interesante cómo lo planteas, porque no necesariamente a veces beneficia a tu propia industria, sino beneficia a las demás. Y en la medida de lo posible, cuando tú estás haciendo esto, pues haces que las oportunidades realmente se vuelvan mucho más, creo que mucho más impactantes, porque al final del día ese colectivo se convierte en algo que tienes que aprender a hacer
que te da ese servicio, porque a veces son gente que ni siquiera están afiliados y les beneficia, ¿estamos de acuerdo? O sea, no están afiliados, sin embargo, una norma que se emita para beneficiar al sector automotriz va a beneficiar a todos aquellos que estén insertados en ese sector, a pesar de no ser afiliados, ¿no? Y creo que ese es un llamado. A mí me parece que fue un desacierto el haber quitado la obligatoriedad de pertenecer a una cámara. Y lo digo porque creo que nosotros los mexicanos tenemos que trabajar de manera permanente en forma colectiva y no lo aprendemos a hacer. Tenemos que aprender a jugar en equipo, tenemos que aprender a trabajar para otros, que en la medida de lo posible siempre será un boomerang. O sea, la verdad es que las buenas prácticas se aprenden a través de estar sentado con mi compañero de junto y platicando cómo le hiciste tú, y tú me empiezas a decir, oye, fíjate que yo ya estoy mutando a lo que viene siendo el gobierno corporativo, y empiezas a ver otro tipo de opciones, ¿no? Y eso te va enriqueciendo. Yo así lo creo, no sé qué opinas tú. Es totalmente de acuerdo. Ese de inicio, yo digo, es la forma y el deseo de pertenecer a una cámara. Y siempre estará la pregunta, ¿y cuáles son mis beneficios? Claro. El principal beneficio que yo encuentro es que sabes qué va a pasar. Es decir, cuando tú estás trabajando con la autoridad y estás desarrollando, acordando algún reglamento, que estás acordando alguna norma, estás acordando una forma de que lo que va a suceder, estando ahí adentro sabes qué va a pasar en cierto tiempo. Y tú puedes entonces preparar tu empresa para estar adelante de las demás empresas. Así es. Tú sabes algo que va a suceder y puedes planear, me gusta, no me gusta, qué inversiones tengo que hacer, cómo tengo que hacerle, cómo me preparo, cómo preparo a mi gente, hacia dónde voy. Claro. Y esa es una gran ventaja, digamos que es un intangible. Ese no le puedes poner precio, porque puede ser inmensamente productivo, o puede ser, pues, la vas llevando y sobrevives, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Sí. y yo lamento mucho que a veces muchos industriales no le dan ese sentido a esa herramienta que es tan valiosa, que es la colectividad. Y de verdad a mí me parece que son de las cosas, yo he aprendido mucho a través de estar con la gente de Canacintra, con los industriales de Canacintra, porque cada industria es totalmente diferente, ¿no? Aunque tenemos la gran fortuna de que la verdad industrial es industrial, ¿no? Pero al final del día eso te da a lo mejor oportunidades de conocer cómo se mueve. El sector de alimentos es totalmente diferente, el sector de alimentos y bebidas, el químico, o sea, realmente el médico, cada una es totalmente diferente, el automotriz, el metal mecánico. Yo estoy inserta en lo que son bienes de capital y en el metal mecánico, y yo me he preguntado por qué no estoy en el metal mecánico al 100% cuando debería, o sea, ¿no? Y tú dices, porque realmente el tema está en que al final del día todos son fierros, ¿no? Todo es acero, todo es aluminio, o sea, todo al final del día estamos hablando de que el tipo de procesos que tenemos en muchas ocasiones son muy similares, ¿no? Sí, y decir que, ya vemos, alimentos y automotriz no se parecen, pero sin embargo participamos en reuniones conjuntas y lo que decides en automotriz impacta alimentos y viceversa, ¿no? Así es. Es decir, automotriz, digamos que su función principal es suministrar vehículos a la industria, en general al país, y todos los demás utilizan esos vehículos. Pero o sabes cuál es su necesidad para hacer el vehículo adecuado, o te quedas fuera del mercado. Así es. Y además te vuelves, yo creo que los sectores se vuelven transversales, ¿no? Y yo creo que eso es algo que deberíamos de tener muy en el radar. ¿Qué se tendría que hacer para renovar o para hacer una cámara con una visión diferente, Salvador? Yo veo la cámara con 3 pilares principales, y así está organizada, que son los sectores, donde estamos los que hacemos un producto similar para el mercado, un grupo. Están las delegaciones que atienden principalmente problemáticas de la región, y están los comités y comisiones que atienden problemáticas tanto
de un sector como transversales. Y son las tres patas en las que hay que apoyarse. Y el industrial muchas veces participa en las tres, o debiera participar en los tres. Tiene que participar en lo que pasa en su localidad, en su región, tiene que participar en lo que le afecta a su sector industrial, y hay cosas en las que participa que son transversales para todos. Si hablamos de condiciones de trabajo, pues son transversales para todos y tenemos que aprender de la norma 035. Exacto. Y ese número me trae dos cosas a la mente. La norma 035, todo el mundo la entiende como la del Secretaría del Trabajo, de las condiciones de trabajo, pero en mi caso, la norma 035 es la de semirremolques, que emitió la SCT. Entonces la digo aquí muy adentro. Es cierto, pero también la verdad es que ahorita que dices eso, me quedo pensando, pues sí, o sea, al final del día todos tenemos que estar insertados, y esas tres patas justo que estás planteando, creo que tienen muchas connotativas interesantes. Las delegaciones deberíamos de trabajar también mucho el tema de sectores, o sea, realmente no lo tenemos tan en la vena, trabajamos de manera mucho más colectiva, sin sectorizar, pero sí deberíamos de sectorizar, porque al final del día es el impacto que se da dentro de la propia región. Y comités y comisiones deberíamos de tener una réplica similar dentro de lo que vienen siendo cada una de las delegaciones, porque efectivamente, a ver, el tema legislativo que a veces es sumamente dinámico, ¿no?, en donde el impacto que podemos llegar a tener es impresionante si no estamos trabajando de cerca con el poder legislativo, ¿no? O sea, es un tema bastante serio. A veces las legislaturas locales también emiten una serie de leyes que nos llegan a tener problemas, y que nosotros no les damos el sentido, y es un tema que tendríamos que estar trabajando. Pero Salvador, la verdad es que nuestra Cámara es una Cámara sumamente rica. Yo me siento sumamente orgullosa de pertenecer a Canacintra, y creo que en ese sentido muchos de los que trabajamos o que estamos ahí en Cámara lo hacemos con mucho amor, porque realmente, siempre digo, son de los puestos honoríficos que uno agradece y que la bolsa no tanto, ¿no? Así es. Y hablando de delegaciones y sectores, en nuestra rama industrial tenemos afiliados de Querétaro, de Monterrey, de Tlaxcala, de Puebla, de Jalisco, es decir, prácticamente de todo el país tenemos. Todo el país donde se hacen semirremolques hay afiliados a nuestra Cámara. Oye, qué padre, porque pues primero abres la oportunidad para que todo mundo esté insertado, y después pues obviamente lo que decíamos al inicio, ¿no? La verdad es que lo que se trabaja en Cámara beneficia a todos sí o sí, aunque obviamente a veces no se dan cuenta de que esos intangibles son lo que hacen la diferencia para poder trabajar adecuadamente dentro de una institución y dentro de un país, porque al final impacta al país, ¿no? Así es. Pero bueno, pues seguimos en Sobremesa con Lulú Medina. Vamos a un corte, regresamos y ahora platicaremos acerca de ti, querido Salvador. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, con Salvador Saavedra. Salvador, ¿cómo haces tu empresa? ¿Cómo la creas? Haz una pregunta compleja. Y digo compleja porque cuando me regreso a mi época de estudiante, yo soy egresado del Instituto Politécnico Nacional, de la ESIME, soy ingeniero mecánico. Cuando estás en ese mundo, estás siendo formado para ser empleado de una empresa. Dentro de la formación que yo tuve, poco se vio de ser empresario, sino ser un trabajador de una empresa. Y pues yo digo que fui un trabajador exitoso en una empresa, llegué a ser director de un par de empresas, etcétera. ¿En dónde estuviste? Estuve primero en un mundo petrolero, pocos se acuerdan de ello.
estuve en una empresa que se llamaba Equipos Petroleros Nacionales. Ella siguió árboles de válvulas, cosas que no se parecen nada a los coches. Yo tenía los coches aquí metidos, pero era otra cosa. Y por ahí de principios de los 90 tuve la oportunidad de ingresar a una empresa fabricante de autopartes, a una empresa alemana fabricante de autopartes. Y ahí llegué a ser el director de operaciones de la empresa, una de las actividades más estresantes que te puedas imaginar, porque tienes que trabajar al 100%. Cuando firmé el contrato, y me dice, puedes hacer lo que quieras, menos parar una planta automotriz. Claro. Porque esa empresa había parado una planta automotriz. Entonces, entre las peripecias, me quedé a 8 minutos de parar General Motors, la planta de motores de Toluca. No digas. Logramos Llegar. no hacerlo, llegar a tiempo con embragues en el coche del director general, entregarlos a la línea de producción. No hubo problema. Y después, fortuitamente, pasé al mundo de los remolques. Me invitaron a colaborar en el mundo de los remolques y ahí estuve primero en Fruhoff, una empresa transnacional, luego en Kaitraza, una empresa mexicana. Y cuando salgo de Kaitraza, cuando se caen las Torres Gemelas, coincide. Viene la pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Encuentro otro trabajo? Al principio, mediados de los 40. O empiezo, como algunos amigos me dicen, pues distribuyo mis productos, punto de empresa, etc. Y me asocio con un buen amigo que se llama Gerardo López. Y arrancamos una empresa que hoy día es exitosa. Se llama Entorno Industrial. Y tenemos ahí desde este siglo, desde principios de finales de 2001, trabajando en esa empresa, o sea, haciéndola, construyéndola, siendo líderes en lo que traemos. Uno de nuestros principales eslogans son soluciones para la industria y el transporte. Y hemos sido los primeros en traer ciertas cosas al mercado mexicano. Siempre estamos buscando cumplir con solo vendemos productos que cumplen con la regulación, número 1. Número 2, siempre traemos algo más para el transportista. Tenemos un área de ingeniería que diseña vehículos, no construimos vehículos, los diseñamos junto con el usuario y luego buscamos de entrada entre los afiliados a nuestra rama industrial quién los puede fabricar y hacemos la coordinación de fabricación. Decía que me invitaron a distribuir ciertos productos, pero en el transcurso del tiempo ya estamos fabricando productos. El año pasado, de haber sido, llamémosle, integradores de una solución, si traías el producto, lo juntabas, entregabas el paquete al usuario, claro, para que fuera más simple. Pues en el último año, el 40% de lo que integramos son productos que estamos fabricando en México. Qué orgullo, ¿no? O sea, es lo que hemos estado buscando, cómo hacer que una empresa pues, integre cosas que se hacen en México, tenga soluciones de primer mundo. Algunos de los productos que hemos propuesto al mercado se han convertido en norma. Es decir, si ves ahora los vehículos pesados de carga, traen unos dispositivos a los lados para que el ciclista o el peatón no caiga abajo de las ruedas. Sí. Los trajimos por primera vez en el 2005. Hoy día los fabricamos en México y se volvieron regla en remolques en 2022. O sea, traemos algo avanzado para hacer más seguro. Porque otra de las inquietudes que tiene Salvador Saavedra es la seguridad vial. Claro. Cuando estábamos haciendo la norma de remolques, pues primero la decimos ¿para qué? Pues para que no entraran los remolques usados de Estados Unidos cuando se abría la frontera en 2004. Pero en ese proceso aprendimos que si el vehículo no es seguro, crea muchos accidentes. Y empezamos a notar que en México había muy poco de conciencia de seguridad vial. Y llegamos al grado tal que formamos una asociación que se llama NACEVIA, la Alianza Nacional por la Seguridad Vial, para impulsar ese tipo de cosas y hacer pues, la vida más segura para todo el mundo. Claro. ¿Y con qué? Pues con lo que sabemos hacer. Nosotros sabemos hacer vehículos y componentes para vehículos y traemos los que son adecuados para mejorar la seguridad vial. Y le vas mejorando las condiciones, que eso es la parte. Mejoras las condiciones de vida. Digo, poca gente sabe que
2023, en la última estadística que tenemos, fallecieron 16.345 personas por accidentes de tránsito, que son un montón. Son un montón. Son un montón, y no aparecen los medios, y algo debe suceder. Sí, y te voy a decir, yo creo que el tema de verdad, o sea, todos transitamos por las carreteras, todos estamos de manera permanente, y tú dices, qué bueno que una empresa esté dedicada y una asociación estén dedicadas a ello, ¿no? A velar precisamente por erradicar los temas de inseguridad que se llegan a dar dentro de lo que, inseguridad vial, dentro de lo que viene siendo el transporte, ¿no? Fíjate que muy interesante. ¿Y cómo te has sentido dentro de tu empresa? ¿Qué crees que le falta a tu empresa? ¿Hacia dónde la vas a llevar? ¿Cuál es el siguiente nivel? Nuestra búsqueda siempre ha sido ser los primeros y tener la tecnología de punta para nuestros clientes. Claro. Quien nos guía son nuestros clientes. Y buscamos que nuestros clientes sean los clientes que van en la punta de lanza del desarrollo en el país. ¿Tú le surtes a las armadoras? Nosotros les surtimos a los principalmente fabricantes de carrocerías y remolques. Ah, ok. Y tenemos un par de productos que surtimos a las armadoras de camiones. Ya. Pero principalmente estamos en ese medio. Pero quien nos guía no es tanto el fabricante del vehículo, sino el usuario del vehículo, okay. que es el que tiene al final la problemática al momento de estar transitando, claro. Al momento de estar cargando, al momento de estar entregando su producto al cliente final. Sí, o sea, sí, tienes toda la razón. Mucha gente podría pensar que tu cliente, el que te guía, puede ser el que obviamente hace uso de tu producto, pero no. Realmente ahorita que lo estás diciendo me hace total sentido. Es realmente el usuario. Es realmente quienes tienen el contacto directo con el producto al final, ¿no? Así es el que va, por ejemplo, alguna vez desarrollamos un remolque para un cliente, un remolque que al final tenemos una patente sobre ese remolque, en el cual el cliente tenía la problemática de que cuando cargaba su producto, pues lo cargaba a nivel de andén, pero siempre que entregaba el producto lo entregaba a nivel de piso. Es decir, donde llegaba no tenía. Entonces hicimos un remolque que lo puedes cargar a nivel de andén. Y que pueda abatir. Y todo el centro del remolque cuando reparte se va hasta el suelo. Claro. Entonces abres unas puertas laterales y por ahí sacas las cosas. Está padre. Entonces haces inventos extraños, ¿no? O sea, te hace falta, pues lo haces. O sea, sí, encontrarle la solución de cómo hacerlo, esa es la tecnología. Nos otorgaron nuestra patente por la forma de resolverlo. Está padre, eso está padre. Hay ideas que funcionan, hay ideas que son exitosas técnicamente, que al momento de usarlas al día a día no jalan por un momento, pero en fin, o sea, siempre andamos a la búsqueda de cómo hacer mejor las cosas. Qué bueno. Pues seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, vamos a un corte y regresamos. Gracias, Salvador. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, con Salvador Saavedra, y platicábamos fuera de cámara que tú tienes hijas. Tengo 2 hijas y un hijo. Así es. ¿Y tu hijo y tu hija trabajan contigo? Una hija y un hijo trabajan conmigo, y otra hija se dedica tiene una escuela de inglés. Y ellos en un lugar remoto del país. En un lugar remoto del país. Ellos dos, realmente, ¿cuál es la visión que ellos tienen? ¿Cómo ven a su empresa, ¿no? ¿Cómo ven lo que hoy es el legado tuyo? Mira, la hija, que es la mayor de los dos, la hija mayor es la de la escuela, después la hija que está conmigo. Ella la hemos ido formando en la dirección de operaciones. Ya. Es nuestra directora de operaciones.
poco a poco va teniendo cada vez más responsabilidad de toda la empresa, entendiendo cómo hacer, muy enfocada en las broncas de administrativas dentro de cómo operar el negocio. Y mi hijo, que es el que tiene menos tiempo dentro de la empresa, aunque ya no está tan joven, por cierto. Él se vas a encarga, caer muy bien. Él se encarga del mundo técnico, se encarga de ver qué pasa en el campo, que es donde se aprende. Entonces se dedica a dar servicio al cliente y se dedica a dar capacitación. Okay. Y es la forma en que está de inicio en contacto con la gente que usa el producto. Con el usuario. Con el que está con el problema de que tiene el producto ahí enfrente, algo le pasó y tiene que echarlo a andar. Ya. Y ahí es donde aprendes, o sea, tu producto tú puedes pensarlo y traerlo y está bien bonito y prende padre y todo lo que quieras. Pero el chiste es, al momento que el cuate lo agarra, ¿qué broncas tiene? Cierto. Entender qué broncas tiene y poderle transmitir cuál es la solución a esa problemática o entender y aprender cómo solucionar ese problema para que tenga un mejor servicio con lo que le estás brindando. Pero tienes toda la razón. Ahorita me remonté a que nosotros fabricamos implementos agrícolas en una de las empresas y resulta que teníamos un problema con uno de los arados. Y tienes razón, la única manera que tienes para solucionarlo es estar allá. Cuando llegaste allá te diste cuenta que no tenías problema, que lo único que no hiciste fue darle capacitación al usuario para que pudiera saber cómo se podía trabajar con el arado, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones lo que tienes es, el problema que tienes enfrente es un problema en que no estás formando al usuario. Y hay cosas que a veces tienes que formar al usuario. Tiene que quedarte muy claro que si no empujas, si no das la capacitación, si no estás pendiente, pues se te vuelve un problema muy grande, porque así como en un lugar remoto, pues me tocó en Oaxaca, ¿no? Y en la sierra de Oaxaca, o sea, ya lejos. Entonces mandas a la gente que además, obviamente tienes que ir a solucionar, y de pronto te mandan mensaje y te dicen el problema no es un problema mecánico, es un problema de capacitación, ¿no? Uh-huh. Bueno, en esa la salvamos, pero hemos tenido otras en donde nuestro problema es que a nosotros se nos ocurría que deberíamos de montarlo en determinado, porque decíamos que el esfuerzo, que mira que no tiene tanto y que bla, 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 y resulta que no es así, ¿no? Y aunque lo hagas con Solid, o sea, realmente cuando lo haces, cuando estás haciendo en el simulacro dentro de lo que viene siendo el tema, el software como tal, que es el Solid, que nosotros es el que usamos, y empiezas a ver que está perfecto, lo llevas a campo y resulta que no está perfecto, ¿no? Entonces son de las cosas que uno dice, tenemos que aprender a hacer que las cosas tengamos esa capacidad de amalgamar la parte tecnológica, la parte técnica y por supuesto la parte más importante que es el usuario final, ¿no? Sí, el uso que va a enfrentar. Que es el que al final del día te debes, que es tu cliente, ¿no? Entonces dices, algo tenemos que aprender a hacer. Nosotros hacemos también remolques, pero son remolques para jalar pacas, ¿no? Uh-huh. O sea, nada que ver con lo tuyo, que lo tuyo es mucho más técnico, ¿no? Yo podría reducirle a la solera que nada más contiene las pacas y no pasa nada, pero lo tuyo sí tiene mucho más tecnología, ¿no? Bueno, tiene toda la tecnología, ni siquiera para compararme, o sea, la verdad es que nosotros lo que hacemos es de juguete, ¿no? Te puedo decir, yo cuando entré al mundo de los remolques venía de un mundo automotriz, te platicaba. Entonces entro al mundo de los remolques y les digo, oye, ya puedes ser director de la planta, perfecto. ¿Dónde aprendo a hacer este producto? ¿Qué es este producto? Enseña. Y me dice el director de ingeniería allá en Estados Unidos, me dice, es una caja con ruedas, ¿qué te preocupa? No fue una caja con ruedas, fue totalmente diferente, pero en fin. Sí, no es cierto, o sea, no es una caja con ruedas. No es una caja con ruedas, es una cosa que tiene muchas, aunque se ve simple, tiene mucha tecnología. Sí, tiene Hoy tecnología. Día tiene sistemas que te previenen el vuelco del vehículo, tiene sistemas que vas monitoreándolo a distancia y sabes la temperatura de las llantas y la cantidad de carga que tienes y a qué hora te abrieron la puerta.
tienes un montón de cosas que puede tener un vehículo de esos. Pues es como las llantas, ¿no? Mucha gente piensa que las llantas no tienen ninguna función más que rodar y eso no es cierto. No. Las llantas tienen, o sea, tienes que checar peso, tienes que checar presión, tienes que checar fricción, bueno, en las agrícolas tienes que checar patinaje, o sea, tienes, o sea, y realmente, yo me acuerdo, nosotros fuimos en el 94, iniciamos con Goodyear, y una de las cosas interesantes que te enseñaba Goodyear es que tú no vendes llantas, tú vendes seguridad. O sea, cuando tú entiendes el concepto, pues tú lo ves desde una perspectiva totalmente diferente, pero la parte técnica, la parte tecnológica, la verdad es que te da un mundo de opciones que te permite visualizar a la empresa desde una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Y si no hubieras hecho eso, Salvador, ¿qué hubieras hecho? Ándale, estamos en la hora de las hubieras. Si no hubiera estado yo en esta empresa, si no hubieras hecho tu empresa de remolques, ¿qué empresa te hubiera gustado hacer? ¿Qué empresa te hubiera gustado hacer? Es una buena pregunta. Tú eres bien palero. Todas te parecen maravillosas. Y es muy buena pregunta porque yo hago lo que me gusta. Claro. Tengo esa ventaja. Esta empresa que constituimos no la encuentro como un trabajo. No. Me gusta hacerla. Y hago muchas otras cosas alrededor, ¿no? O sea, hemos estado fundando la Asociación de Seguridad Vial, fundamos un consejo de mantenimiento y tecnología, es decir, andamos de inquietos por aquí y por allá, siempre relacionado con eso que nos gusta. También me gusta ser cocinero, pero ahorita me gusta. Ese es mi gusto de fin de semana nada más. No, ¿y qué haces? ¿Qué cocinas? Es que fíjate que la cocina es algo que particularidad, a mí por lo menos, me relaja y me permite también a veces crear, ¿no? Entonces como que es una parte interesante, ¿no? Como dices, ¿qué cocinas? Pues llega el fin de semana y te preguntan, ¿y qué vamos a comer hoy? Entonces te vas a la alacena y la abres y dices, te puedo decir el último fin de semana, ¿qué hay? Pues hay unos ravioles. ¿Y cómo cocino unos ravioles? ¿Cómo se hacen? Pues los calientas, los coces y después les echas. No, entonces agarramos un refractario, le pones vino blanco, pones tus ravioles crudos ahí, le pones a lo mejor una pequeña salsa que también una avientas. bechamel. No, una roja, me gustan más las salsas ¿Te gustan rojas, las rojas? Con papitas y demás. Una pomodoro. Entonces, el raviol se cose en el vino blanco. Te lo recomiendo. Pues lo voy a hacer. Yo te voy a decir que no soy mucho de usar vinos para guisar y no soy mucho porque tendría que abrir las botellas. Entonces yo digo, ¿y quién se la va a tomar? Pues tú, porque no le pones un mal vino blanco, le pones un vino blanco rico. ¿Cómo entonces, le hago para poner? Entonces usas un cuarto de botella de vino blanco en el guiso y el otros 3/4 pues te lo echas, pues te lo echas. No, bueno, pero la verdad es que sí, a mí sí me gusta la guisadera, o sea, no tienes una idea, o sea, la disfruto. De hecho, hoy me tocó, ayer hice unos tamales salieron muy poquitos, pero les traje unos tamales aquí al set. Y la verdad es que no sé si estén buenos o no, pero tampoco me apura. Se los hice con mucho cariño. Pero la verdad es que yo digo, la verdad es que con mucho gusto. Y salieron nada, o sea, y ¿sabes cómo hago los tamales que son una delicia? Aquí en mi rancho, aquí en mi pueblo, aquí en Toluca, vas a un molino, te venden la masa ya hecha y pues ya le echas, yo y real sí lo hago y te voy a dar rápido la receta porque en generosidad a que tú fuiste muy generoso con esto. Nosotros hervimos las cáscaras del tomate porque las cáscaras de tomate tienen la función de hacer que se esponjen. ¿Por qué? Pues porque tienen bicarbonato. ¿No? O sea, no es porque sea mágico o porque las cáscaras nos van a salir más baratos, pero la función que hace, y entonces con esto esponja, y con eso hicimos la masa se vuelve esponjosa, y entonces pues ya le pones el relleno que quieras, ¿no? Entonces es mucho más cómodo que hacerlo desde cero y de sacar, así como tú te sacaste sí. Los ravioles. ¿Por qué estudiaste para ingeniero mecánico? ¿Fue fortuito o fue lo que querías o no te quedaba de otra?
No tanto, no me quedaba de otra. Mi papá fue ingeniero mecánico. Ah, ya. Y desde pequeño me gustó estar desarmando cosas y armando cosas. A los 6 años desarmé un reloj y lo volví a armar. Después me gustó algo la electrónica y me fui a estudiar reparación de radios, porque recordarás que a lo mejor no estás más joven que yo. Te doy el beneficio de la duda. Me tocó el movimiento del 68 estando en secundaria. Ya, Y pues hubo un tiempo que no hubo clases. claro. Entonces, en ese tiempo que no hubo clases, pues me fui a estudiar electrónica, reparar radios y demás. Ya. Entonces ya reparaba radios y reparaba la televisión de mis papás y lo que sea. Entonces tenía esas dos posibilidades, ser ingeniero mecánico o ser ingeniero electrónico. Entonces entré al ESIME. Electromecánico. Y ahí era la decisión. El primer año es totalmente común y después hay que decidir a dónde vas, y casi que dije, pues me llevo mejor con mis compañeros mecánicos. Me quedé en ingeniería mecánica. Y es cierto, ¿eh? Pero lo mismo podría haberme ido a electrónica. Estaba en esos dos mundos, en esos dos extremos, ¿no? Fíjate que yo siempre he dicho que tú eliges la carrera en el peor de los momentos. Y en el peor de los momentos porque eliges lo que vas a hacer toda tu vida sin tener una conciencia real de lo que tú quieres ser. O sea, porque no lo tienes de manera muy clara, ¿no? Y sin embargo tomas la decisión y dices, yo estudié psicología porque la maestra, que era la directora de la preparatoria, tenía una relación muy cercana con ella, y yo le dije, a mí me gustaría hacer, a mí me encantaba el tema se me fue, de las embajadas, se me fue, de relaciones internacionales, ¿no? La parte de la diplomacia. Yo me veía en una, ¿no? Y, por supuesto. Y me gusta psicología. Entonces me dijo, serías muy buena psicóloga. Y me fui a psicología. O sea, no fui mala psicóloga, la verdad he disfrutado mi carrera a tope. Pero eso hace que te marque la vida, el tomar una decisión en donde realmente tú dices, no tenemos una conciencia real de lo que vas a ir a hacer, ¿no? Bueno, al final acabas haciendo muchas cosas. Creo que la carrera te sirve para tener una formación técnica adecuada. La ingeniería, como te digo, la mecánica o la desarmada de cosas me gustó desde siempre. Pero pues cuando dices, pues vas a desarrollar una norma, pues más te vale que sepas de leyes, porque si no estás frito. Sí, claro. Hay quien te dice, no, es que es técnico. No es cierto. No es Tienes cierto. que escribirla en una terminología legal correcta. La jerga tiene que ser de acuerdo. Pero es técnica. Sí, sí. Entonces, tienes que aprender de todo, tienes que estar en el mundo. Cuando ya te enfrentas a que tienes una empresa, pues tienes que saber contabilidad, tienes que saber finanzas, tienes que saber de recursos humanos, tienes que saber de mercadotecnia. Ahí no tanto, porque mi socio se encarga más de la parte comercial y él sabe muy bien de eso. Entonces yo abro el negocio en la parte técnica y después él la cierra en la parte comercial. Y ahí hemos podido hacer una pinza bastante adecuada. Y lo más crítico, él es de la UNAM y yo soy de Poli. Y podemos trabajar juntos. Cosa que siempre se ha dicho. Lo más crítico, los burros y los pumas. Sí, que la grasa y que el agua y el aceite no se mezclan. No es cierto. Creo que no. Encuentras la congruencia y encuentras la sinergia. Las coincidencias. Y funciona perfecto. Fíjate que es cierto, es que eso es hacer empresa. O sea, cuando a ti te dicen, a ver, yo aprendí de fierros, ¿no? Yo tuve que aprender de fierros y yo tuve que aprender o sea, yo no sabía ni de resistencia, ni sabía de nada, ¿no? Y vas aprendiendo o sea, cómo peda un CNC y cómo tienes que trabajarlo y qué es un pantógrafo, ¿no? Y bueno, obviamente, yo sí creo que la industria y cualquier trabajo te da la oportunidad de aprender todo lo más que puedas aprender, ¿no? Si tú no das ese brinco, si no te das la oportunidad de aprender, pues digo, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? O sea, la verdad es que enfrente de ti hay oportunidades, enfrente de ti, y el éxito es tan efímero
y tan simple. Hace rato, precisamente fuera de cuadro, platicaba yo con Vero y hablábamos acerca de que mucha gente pondera cosas que no necesariamente tienes como para qué ponderar, ¿no? Y que a veces le damos sentido a la gente con... en una hojita bon ya se sube, ¿no? Cuando la vida no es eso. La vida te da la oportunidad de servir, la vida te da la oportunidad de hacer una mejor sociedad, la vida te da la oportunidad de ser un mejor ser humano y estás a punto de ahorcar al otro, ¿no? Diría mi papá, no lo digas, hija, porque si aparece muerto te van a echar la culpa. Pero dices, no, o sea, de verdad que a veces dices, tienes tantas cosas y somos afortunados, Salvador. Yo creo que somos de las personas más afortunadas, de los que tenemos la oportunidad de aprender, de crear, de hacer, de llevar a otros niveles a la empresa y no para beneficio personal. Yo siempre les digo a mis colaboradores, todo el mundo va a decir, no, es que la doctora, yo le decía, le digo, no te preocupes, el día que me muera no me van a echar a las empresas adentro de mi caja, ¿no? Les decía así de que cuídenla, protéjanla, den lo mejor de ustedes y hagan que esto florezca, porque el crecimiento y el beneficio es para todos, ¿no? Y así es empresa, eso es crear empresa, eso es generar comunidad, ¿no? Sí, la empresa desde mi punto de vista se crea para poder aportar una solución a la sociedad. Así es, sin lugar a dudas. Si no aporta una solución, pues desaparece. Así es. Entonces, Pues, tienes que estar buscando siempre soluciones. No, bueno, tú eres el señor solución. Pero mil gracias. Salvador, ha sido un placer tenerte aquí. Mil gracias por estar. No dejen de vernos. Realmente tenemos la gran fortuna de contar con Salvador Saavedra, que él está en el sector automotriz. Y vean a Sobremesa con Lulú Medina. Gracias a nuestra audiencia que nos sigue viendo, que nos sigue favoreciendo con vernos. Dile a tu esposa que no deje de vernos, que te vas a ver muy bien en este programa. Mil gracias a todos. Muchas gracias. Gracias al set. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.